A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la exposición oral correspondiente al área de comunicación y lenguaje para segundo básico. Te recordamos que si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas saludamos a Carmen. Hola Carmen. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial. El tema de hoy corresponde a la exposición oral y pues en algún momento tú has tenido que exponer o has tenido que dar a conocer algún tema a tus compañeros o a algún público en general. Yo creo que has trabajado lo que es exposición, pero hoy vamos a hablar un poquito sobre esas características, esos elementos, esas cosas importantes que debes tomar en cuenta para poder realizar una exposición de manera correcta y adecuada. Y vamos a comenzar con que definamos términos como qué es exponer, a qué corresponde una exposición, para qué sirve, cuáles son sus elementos y también algunas recomendaciones que se te deben hacer para que tu exposición sea la que tú sea excelente cuando tú la presentes al público al que vas a tener enfrente. ¿Qué es exponer? Vamos a hablar un poquito. Y es que a lo largo de las sesiones hemos hablado sobre textos expositivos, hemos dicho sus características y pues en el caso de la exposición oral es dar a conocer estos textos expositivos. Entonces, ¿qué es exponer? Si hablamos de qué es, pues es una transmisión oral y presencial de la información. ¿Por qué? Porque tú vas a estar frente a un público, a una audiencia a la cual tú le vas a dar a conocer el tema que en ese momento te toca disertar. También busca generar o actualizar conocimientos. Regularmente cuando estás en la etapa escolar, tus maestros te asignan un tema para que tú expongas. Entonces tú tienes un conocimiento previo o ya conoces sobre el tema y esto te va a servir para generar un nuevo conocimiento o para fundamentar y reforzar uno que ya posees. Entonces respondemos a una pregunta sobre de qué sirve la exposición o cuál es la finalidad. Como te lo dije anteriormente, una de las finalidades es explicar un tema del cual se tenga interés y también pues te puedes hacer valer de recursos como carteles, diapositivas, que más adelante vamos a hablar un poquito sobre la importancia de estos recursos. Y esto te sirve para dar una explicación más amplia del tema que tienes en ese momento que exponer. Entonces la finalidad es aprender a explicar un tema de forma que el público lo entienda. Tú puedes ayudarte de recursos, como lo mencioné, de carteles, de diapositivas, pero tú debes de tener seguridad al momento de exponer porque las personas que van a estar escuchándote deben entender el tema y deben comprenderlo. Vamos a ver los elementos o hablar de los elementos de la exposición, ¿sí? Cuando hablamos de elementos, son aquellas partes importantes que corresponden a este tema. Primero, que te puede tocar o te pueden asignar una exposición de forma individual o grupal. Entonces, van a haber elementos como los expositores o el expositor, en el caso que sea solo tú, y pues estas personas o el expositor son aquellas personas que tienen la palabra y que son escuchados por el público. Son los que tienen en ese momento a su cargo el tema y deben de darlo a conocer a las personas que los están escuchando. Otro de los elementos de la exposición oral es el público y pues son las personas que presencian la disertación, la exposición y que por lo general se mantienen en silencio durante toda la exposición, ¿verdad? Están escuchando atentamente, están conociendo el tema si es que no lo conocen o están reforzando el conocimiento. Y también otro de los elementos es el material de apoyo. Y estos materiales pues acompañan a la explicación. Estos pueden ser recordatorios o bien pueden ser como resumen de lo que has dicho.
Algunas personas pues utilizan fichas de resumen al momento de exponer, pero no se trata de leer lo que tienes en tus manos, porque solo debes colocar palabras que te recuerden qué es lo más importante que tú debes de explicar en tu exposición. También es muy importante que te bases en los resúmenes y que tomes las ideas principales de los temas para saber qué palabras son las que debes colocar en esas fichas o en esos carteles o en esas diapositivas. Más adelante vamos a hablar un poquito también de esto. Y pues si hablamos de material de apoyo, no solamente son esas fichas que te van a recordar qué palabras son las que tienes que mencionar o qué aspectos, sino también puede ser una presentación en digital, pueden ser carteles, pueden ser fotografías, etcétera. Entonces, tal vez tú has realizado esta técnica o has utilizado la técnica en tu salón de clase o ahora que te corresponde trabajar desde casa. Sin embargo, todos estos aspectos los debes tomar en cuenta para que sea una excelente exposición. Entonces, hay varias fases dentro de la exposición o varios aspectos que debes tomar en cuenta, ¿sí? Una de ellas es la fase de preparación, porque no solamente se trata de leer el tema o de improvisar. Cuando tú realizas una exposición, se nota si estás seguro de lo que estás diciendo o si te has preparado adecuadamente para realizar la exposición. Entonces, en la fase de preparación hay varios pasos que debes seguir. Primero, seleccionar un tema. Como te mencioné anteriormente, si estás en la etapa escolar o estás con alguno de tus maestros, ellos te pueden asignar un tema, o bien puedes prepararte una exposición de algún tema de interés. Entonces, de este tema tú debes tener algún conocimiento previo, ¿sí? Siempre debes de conocer algo del tema que vas a exponer. Esto puede dar origen a que tú tengas esa facilidad de consulta, es decir, que el tema que estás exponiendo o que el tema que tú deseas exponer o el que te asignaron sea un tema fácil y que tú puedas tener diferentes recursos en donde buscar la información. Y también el tema debe de ser una selección de intereses, no solo de ti, sino para las personas a las que tú te vas a dirigir, ¿sí? El tema debe ser de interés y atender a esos intereses y necesidades del público al que tú le estás dando la exposición. También otro de los pasos es la determinación de los objetivos. En esta parte tú vas a buscar cumplir con esa meta. ¿Y cuál es la meta? Lo que se quiere que aprenda y entienda el público al que tú estás exponiéndole tu tema, ¿sí? Debes de plantearte objetivos, qué es lo que tú buscas con tu exposición, qué es lo que quieres que la persona entienda en ese momento y de ahí partir para plantear y determinar los objetivos. Otro de los pasos dentro de la fase de preparación es la búsqueda y recopilación de información. ¿Qué quiere decir o qué va dentro de este paso? Identificar esas fuentes de información que tú seleccionaste de acuerdo al tema. Como tú vas a buscar esa información y va a ser fácil la búsqueda, entonces vas a identificar esas fuentes confiables, esas fuentes que realmente te den a ti la información certera para poder llevar a cabo tu exposición. O bien, si tú vas a exponer sobre un tema en específico, por ejemplo, autores o escritores, o vas a exponer sobre alguna persona en específico, puedes recopilar esa información visitando a la persona o haciendo una videollamada ahora, ¿verdad? Que es a distancia. Entonces, puedes tomar esos recursos para utilizarlo dentro de tu recopilación de información. Y pues vas a extraer la mayor cantidad y calidad de información. Como te decía anteriormente, tú vas a seleccionar la información adecuada porque no toda la información que encuentres es la que tú debes de explicar, sino que vas a hacer una selección. Entonces aquí debes utilizar otras técnicas como la técnica del resumen, como la técnica de las ideas principales, técnica del subrayado, ¿sí? Donde vas a buscar y vas a obtener esa información de calidad para exponerla. Otro de los pasos
es la planeación, y aquí ya es cómo tú vas a ejecutar tu participación ante un público. ¿Por qué? Vas a buscar un título para tu exposición, ¿sí? El tema te lo pueden dar o te lo pueden asignar, pero tú puedes buscar un título que sea llamativo, un título que sea atractivo para las personas que te van a escuchar. Y pues también, como vas a determinar los objetivos, en esta parte tú pues los redactas, los estableces y vas a verificar o vas a buscar la forma de alcanzarlos durante tu exposición, y pues puedes realizar un borrador por escrito de la misma, ¿verdad? Buscar esa información y puedes realizar un borrador de cómo va a quedar el esquema de tu exposición y cómo la vas a ir desarrollando a lo largo del tiempo que te asignen. También es importante recordarte que en una exposición, pues si es de varias personas, pues debe de optimizar el tiempo. No puedes extenderte si es que cada uno debe de hacer su participación. Otro de los pasos en la fase de preparación es la organización del discurso, y aquí pues ya, como ya hiciste un borrador, vas a realizar el orden de la información. ¿Cómo deseas tú exponerla y darla a conocer? ¿Qué vas a explicar primero? ¿Cuál va a ser tu cierre de la exposición? Vas a ordenar toda esta información y pues vas a identificar y conseguir esos elementos que te ayuden. Y aquí regresamos a los elementos, porque aquí es donde puedes utilizar tú todos esos recursos audiovisuales o solamente visuales que necesites y que te apoyen en este momento de tu participación. Como es base de un texto, o como la base de la exposición oral es un texto expositivo, la exposición pues también tiene una estructura. Cuando ya tú estés frente a un público o a una audiencia, hay una estructura que debes seguir para que se evidencie la seguridad en ti y que tú has preparado tu trabajo. La estructura de la exposición es la introducción, el cuerpo y las conclusiones. Si hablamos de cada uno en específico, dentro de la introducción, pues es donde tú te presentas, te das a conocer, hablas las palabras iniciales de qué es lo que vas o cuál va a ser el tema que vas a tratar. Lo que busca la introducción es atraer la atención del público que tienes enfrente, ¿sí? Porque en esta parte tú presentas el tema, también si es una exposición grupal, das a conocer el nombre de los integrantes y vas a plantearles a las personas que te escuchan los objetivos, así como la manera en la que tú vas a desarrollar tu exposición, qué vas a dar primero o de qué vas a hablar, darles a la audiencia una agenda de tu participación. Dentro del cuerpo de la exposición es en el momento, o será en el momento en el que tú transmites la información, ¿sí? En el que ya empiezas a hablar del tema, en el que ya das tus puntos de vista o lo que quieres dar a conocer. Y pues aquí es donde participa todo el material de apoyo. Como te decía también, el público está en silencio hasta en el momento en que tú le das la oportunidad para hacer preguntas. Y eso va en las conclusiones, que es la otra parte de la exposición. En las conclusiones va el resumen de todo el tema que ya diste a conocer, ¿sí? Ahí das el resumen, cierras el tema o vas a dar una reiteración de ideas, ¿sí? Es como la parte final de tu exposición, y en este momento es donde el público o tú das la apertura para que las personas puedan realizar preguntas o realizar algún comentario. Y pues es el espacio donde tú cierras tu exposición. Entonces, cuando hablamos de la exposición, hablamos también que hay recomendaciones que debes tener o tomar en cuenta al momento de hacerlo, porque no es solamente de hablar o de leer lo que tienes escrito, sino que hay varios aspectos que tú debes tomar en cuenta si vas a realizar tu exposición. Primero, que tú debes de tener una amplia preparación, no puedes improvisar frente al público con el que estás. Debes de haberte preparado, haber leído el tema, haber estudiado, ¿sí? Si no es aprendértelo de memoria, puedes utilizar los recursos para tomar idea de qué es lo que debes de dar a conocer.
Anticipar preguntas. Esta parte es muy importante porque tú debes de pensar como el público y saber o conocer o tener una idea de qué preguntas te pueden hacer. Entonces tú, pues, tienes que estar preparado para poder responderlas. Confianza en sí mismo, lo que te mencionaba, debes mostrar seguridad al momento de dar a conocer tu tema. Buen manejo de la voz, no vas a gritar, pero tampoco vas a hablar en un tono de voz bajo, porque todas las personas te tienen que escuchar. Observar al público sin sentirte nervioso, porque debes de realizar ese contacto con las personas que te están viendo en ese momento. Entonces, aunque te pongas nervioso, debes demostrar seguridad en ti mismo. El lenguaje corporal también te ayuda en algún momento a calmar los nervios para poder dar tu exposición. Y si hablamos del empleo de ayudas audiovisuales, pues los recursos, ya sea carteles o alguna presentación que tú vas a darle a conocer a las personas, debes de tener cuidado con la imagen, con el texto, ¿sí? La letra debe ser de un tamaño adecuado, los fondos deben de ser claros, también debes tener un buen tamaño de letras e imágenes para que las personas puedan visualizar lo que tú tienes para proyectarles o presentarles. Y sobre todo el respeto y el entusiasmo para dar a conocer tu tema y que puedan comprender todo lo que tú quieres dar o transmitirles en ese momento. Yo te voy a dar a conocer algunas frases que te pueden ayudar para cada uno de los momentos de tu exposición. Por ejemplo, si hablamos de frases de apertura, que es lo que va al inicio o en la exposición, en la parte de introducción, tú puedes utilizar frases como: la exposición de hoy será sobre, después de que ya te has presentado o has dado a conocer el nombre de los participantes, los objetivos y todo, tú puedes empezar con frases como esta: la exposición de hoy será sobre, y ya comienzas a explicar, o bien yo voy a hablar acerca de, ¿sí? Para que tú puedas tener esas frases dentro de tu exposición. Si ya vas al cierre o ya has terminado, en ese momento puedes utilizar frases como: hasta aquí mi exposición, y dar el agradecimiento respectivo, o bien eso es todo, gracias. También es recomendable que des las gracias por la atención que te han prestado a la exposición. Ahora bien, si te hacen o ya llegas al momento de conclusiones, donde tienes que darle oportunidad a las personas para que te hagan preguntas o te hagan comentarios, pues puedes realizar la pregunta, ¿verdad? Si en ese momento alguien quiere hacer preguntas o comentar algo sobre tu exposición. Pero como todo puede pasar y en algún momento te pueden lanzar una pregunta que tú no conoces, porque no lo puedes saber todo, ¿verdad? Recuerda que estas exposiciones pues tú las haces conforme te asignan un tema o algún tema de tu interés, entonces no lo vas a saber todo, ¿verdad? Puedes decir, si hay alguna pregunta que tú no conoces en ese momento, puedes cerrar con la frase que en ese momento tú no tienes esa información. Entonces no es que manejes los nervios y que te bloquees, sino que puedas aplicar cada una de las recomendaciones para exponer. Entonces, lo que te toca a ti es seleccionar un tema de interés, ¿sí? Y aplicar cada una de las recomendaciones que te hemos dado acá, ¿sí? Que puedas explicarle a las personas que están en tu casa, o que puedas elaborar o grabar un video y dar a conocer tu exposición. Ahora, si lo haces en video es un poco más fácil porque en ese momento no está el público, pero recuerda que debes seguir la estructura porque sí te van a escuchar. Entonces, ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y comenta con un adulto qué fue lo que aprendiste hoy. Hoy hablamos sobre la exposición oral, qué elementos, qué características tiene y recomendaciones acerca de la misma para que puedas realizarla excelente. Comparte tus aprendizajes, que es la mejor forma en la que tú vas a verificar si necesitas repasar algo. Agradecemos a Carmen la interpretación de lengua de señas. Te recordamos, por favor, lavar tus manos con agua y jabón y, por favor, quédate en casa. Hasta pronto.